quiero mostrarles también cómo se ejecuta. Hagamos algo. Hagamos la clase corta. Démosle ahorita a cadena, ¿verdad? Y luego vemos el código suyo. ¿Le parece? Vayan, está bien. Bien, entonces comenzamos a compartir. Además de ver la cadena, la clase cadena ahora, en el guión de clase se sugiere cómo usted usaría el operador de incremento en la clase cadena. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque eso no está en el código del guión de clase. ¿Cómo se les ocurre a ustedes usar los incrementos en una clase cadena? Aquí ya es solo inventando, solo porque podemos, ¿verdad? Hacer algunas cosas ahí medio híbridas. ¿Qué harían ustedes con cadena? Con el operador de incremento. Aumentar quizá el tamaño de la cadena. Sí, seguro que va a aumentar en un tamaño, pero ¿qué le pondría? Para hacerlo corto. El ejemplo que les voy a mostrar, pero ya llévenlo ustedes predispuesto ya en su cabeza. Yo lo que hago es copiar la última letra y agregársela. ¿Verdad? Copio la última letra y la agrego. Eso puede ser una manera, ¿verdad? De hacerlo. Otra manera es agregarle un espacio en blanco. Entonces, pero claro, el resultado se oye sencillo, pero realmente todo el código hay que tener bien claros los conceptos de programación. Otra cosa importante es que al programar, el compilador distingue cuando yo voy a usar el operador de incremento antepuesto o pospuesto. Si va a ser antepuesto, como es lo normal, ¿verdad? Se usa así. Y, perdón, si va a ser pospuesto, lo normal es así. Y si va a ser antepuesto, que es como lo hacemos de otras maneras, él lleva un argumento que no lo necesita, pero que al compilador le indica. O sea, esta J no la ocupo nunca en la definición, pero el compilador le indica la diferencia entre antepuesto y pospuesto. Entonces, aquí está, ¿ve? Si el operador va a ser sobrecargado y lo quiero usar antepuesto, aquí está la declaración y aquí está la definición. No hay nada que poner acá, porque esto solo le sirve al compilador. Lo otro que vamos a ver ahora es cómo algunos objetos miembros son otros objetos. ¿De qué estoy hablando acá? Las variables miembros de una clase podrían ser objetos de otra clase. ¿Sí? Se oye complicado, ¿verdad? Pero en lugar de las variables miembros llevar enteros, flotantes, además va a llevar otra clase. Vamos a ver un ejemplo de eso. No vamos a evaluar, porque esto es un concepto complejo que se conoce como composición. Pero no vamos a evaluar composición, pero quiero que lo conozcan. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es de una clase persona que tiene tres variables privadas, variables miembros privadas. El nombre, el DUI, si le quieren llamar así, ¿verdad? El documento de identificación y la fecha de nacimiento. Pero la variable fecha de nacimiento, ella va a ser una clase. ¿Cuáles van a ser los objetos de esa clase? Dentro de la clase persona va a ir la clase fecha de nacimiento. Bueno, le vamos a poner otro nombre. Pero ¿qué es lo que va a ir
¿Cuáles van a ser las variables miembros de esa clase fecha? Ahí lo acaba de escribir Nelson. Ajá, y también Javier. Día, mes, año. ¿Pude haber hecho la clase persona con 5 variables miembros? Sí, pero es que la clase fecha me va a servir para un montón de cosas, no solo para persona. Puede servirme para llevar el control de otras cosas. Entonces, eso se conoce como composición. Y a la clase mejor le voy a llamar day, ¿verdad? Fecha, más sencillo. Y como ustedes lo dicen, va el día, el mes y el año. Voy a ocupar la función de get, ¿verdad? Get para día, get para mes, get para año. Entonces voy a mostrarles ese código, los dos códigos esta mañana. Déjenme compartir ahí el Kate. La definición para utilizar esa clase. Y es bonito porque aunque ahora estamos usando la librería string de esta clase, eh, la forma de llamar miembro cuando no es función miembro, veamos. Tengo la cadena C1, ¿verdad? El número de página. Después, vean, aquí está la cadena C1, K2, se llama el constructor por defecto. El constructor por defecto, ¿lo recuerdan? Únicamente le coloco un espacio en blanco. Eso es lo que hago en el constructor por defecto. ¿Podría colocarle una letra? Sí, podría colocarle una letra también. Luego uso el constructor general. De una vez a C2 le doy un valor. Aquí estoy usando un constructor, ¿sí o no? No. Estoy usando. La concatenación. Correcto. Estoy usando el operador de asignación sobrecargado, el operador más sobrecargado y el operador más sobrecargado. ¿Por qué tuve que escribirle paréntesis? Porque tampoco está una cosa así que la interpreta de un solo, ¿verdad? Si él ve un más y luego ve otro más, no entiende quién va primero, ¿verdad? Porque no tengo el operador más, no lo tengo sobrecargado para luego al yo sobrecargué el operador más para todas estas condiciones. Lo sobrecargué para llamar a dos cadenas.
lo sobrecargué para llamar cadena y llamar un char, ¿verdad? Por eso es que puedo hacer esto, miren, y llamar un char. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, perdón. Bueno, aquí lo, ¿verdad? ¿Por qué digo que estoy usando el constructor de copia? ¿Cómo lo sé? Que aquí estoy usando el de asignación y aquí no. Porque lo único que se haciendo es copiando un valor. Sí, pero ¿por qué digo que es el constructor y no es el operador de asignación? Con solo ver la línea 24, ustedes deben saber qué está pasando. Ya aquí está bien documentado, dice constructor de copia, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que les indica a ustedes que es el constructor de copia? Vean, va la palabra cadena, o sea, en este momento C3 no existía. En este momento estoy creando C3 y lo voy a iniciar con contenido, ¿verdad? Entonces, vean, aquí no va la palabra cadena, entonces es que estoy llamando al constructor. Si no va la palabra cadena, creo que lo he dicho ya, ves, la pasada no terminamos de ver en detalle por qué que no tuvimos la necesidad el creador de asignación, los tres, pero ahora lo explico. Resulta que de manera implícita nuestra clase permite de que se llame, lo primero que va a intentar cuando él vea un char es llamar al constructor. Entonces, independientemente si tenemos o no tenemos las tres maneras estas, ¿verdad? Independientemente si no tenemos estas tres formas, siempre él va a poder a realizarse. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo se comporta. Vamos a compilar. Y vamos a ir viendo línea por línea lo que está ocurriendo y vean ustedes cómo es el comportamiento. En la línea 15, nosotros llamamos al constructor por defecto. Como ustedes recuerdan, él iba a mandar a imprimir el rótulo ¿verdad? Constructor por defecto, y luego me iba a mostrar la dirección, ¿sí? Entonces, la dirección yo le dije que la pusiera como un valor entero. Si yo le quito la palabra long, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de entero, ¿qué va a mostrar? Esto lo hemos hecho antes, ¿verdad? En lugar de entero, él va a mostrarlo en hexadecimal, ¿verdad? Entonces, en estos ejemplos se aprovecha de mostrar varias cosas solo por ir ahí practicando, ¿verdad? Bueno, no había leído aquí, porque lleva la palabra cadena, decía Nelson, ok. Bueno, entonces ahora ya lo vamos a compilar varias veces, ahí que se quede, o sea, nos va a permitir diferenciar, ¿verdad? Entonces ahora aquí tenemos que llamamos al constructor por defecto. Luego en la línea 18 llamamos al constructor general. La palabra que está es ingeniero.
quiere que exista un espacio ahí, habrá que acá, habrá que agregarlo. Para que haya ahí un espacio entre la palabra ingenieros y la dirección, ¿verdad? Bueno, luego en la línea 21 está muy interesante. Todo esto, miren. Acá, miren, la línea 21 es todo esto. Mm, ¿puedo darles un punto por el que pasó? No, todo bien. Eso que he marcado, y le estoy dando una gran ayudada, miren, eso que he marcado ocurre en la línea 21. Alguien se da. Eso está ocurriendo en la línea 21. La primera línea de la terminal es el mensaje que nosotros mandamos en la definición, que por cuestiones didácticas le fuimos poniendo ahí que era cada bloque. Bien. Luego luego el operador más. En la segunda línea es lo que le pertenece a C2. Luego está el constructor por defecto nuevamente, que es lo que le fuimos poniendo ahí Pero ¿qué estamos construyendo en el constructor por defecto? En el constructor por defecto está C2. C2 y le asignamos la palabra ingenieros. Ok. Luego en la línea 4 hacemos la concatenación de C2 y leemos la palabra electricista. Y luego en la otra me da la dirección de... Es la creación ¿cómo se llama? Que le agrega la dirección. Okay. Mira. Y luego se destruye. Exacto. Mira, haberte animado a explicar una línea de Gerson, ¿verdad? Ahí me escribe directamente al WhatsApp al terminar la clase y para que ahí yo lo... Ingeniero. Va, vean. Gerson se animó a explicarlo, pero faltan varios detalles, pero me parece muy bien. C2 ya existe. C2 ya existe. Pero él no sabe qué es esto acá. Entonces él crea de manera temporal, vean la terminación. Él crea aquí uno que termina en 68 y lo crea en blanco, ¿ya? Lo crea en blanco, por eso que está entre paréntesis. Luego, pero este espacio en blanco no sabemos quién es. Entonces, otra vez, vuelve a llamar al constructor por defecto, ¿ya? Y crea la otra, que es la palabra electricistas, ¿sí? Entonces, ven lo que está pasando. Una vez que tiene todo esto, él ya es un objeto tipo cadena. Pero dentro de aquí hay una pequeña sumita que es el mismo comportamiento. ¿Saben cuánto vale C2? Pero esto ni siquiera es un objeto. Entonces, se fijan que sin que yo lo escriba, cuando yo escribo una cadena char, ¿qué es lo que hace el compilador?
sin que yo lo escriba de manera explícita, voy a llamar al constructor por defecto. Pero ¿qué hace cuando haya una cadena? El compilador. Por eso es que le pusimos los rótulos, para que viéramos lo que hace. Se lo explico de nuevo. Él no sabe qué es esto. No sé si ven el puntero del mouse. Sí se mira. Sí, se ve. Él no sabe quién es él. El compilador no sabe qué es esto. Él solo maneja objetos tipo cadena. Es cuando haya un char, lo primero que él intenta, porque él sí sabe, ¿verdad?, de que la cadena está hecha con char, lo primero que él intenta es hacer un casteo. Ya hemos hablado de eso en intro y en esta materia. Entonces lo que hace es, llama al constructor por defecto y construye, y luego él lo hace que tome este valor, que en este caso es un espacio en blanco. Luego realiza la operación suma, y ahora ¿qué tengo aquí? La palabra ingenieros y el espacio en blanco. Hoy ya está. Pero ahora vuelve y otra vez llamamos al operador suma. Este ya está, ya lo tenemos. Es ingenieros más un espacio, ¿verdad? Todo lo que tuvimos que hacer para agregarle ese espacio. Entonces, él ya está y esto ahora está guardado en C2. Eso es lo que vale C2 en este momento. Pero otra vez, esto a saber qué es. Entonces, lo que él intenta hacer primero es convertirlo en cadena. Es lo que él asume. Bueno, quería seguirlo marcando. Él lo que quiere asumir es que esta es una cadena. Llama al constructor y luego copia esto, ¿verdad? Y lo convierte en un objeto tipo cadena. Ahora sí, puede sumar. Aquí está la suma. Ahora sí, puede sumar. Y ahora ya tenemos a este lado ingenieros electricistas. Entonces, ¿cuáles fueron las dos construcciones que hizo solo para poder realizar el proceso? Esto que está entre comillas, en espacio en blanco, y la palabra electricista entre comillas. Una vez que llama al operador de asignación, ¿en dónde lo deposita eso? Todo el resultado, ¿a dónde lo guarda? Porque ha estado como en memoria temporal. Para eso nos ha servido el constructor por defecto, mire. ¿A dónde lo almacena? C2. Correcto. Y C2 está en 36. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde comienza la ejecución de esto? Aquí está. C2. C2 lo creamos el segundo. Vean, constructor general, ingeniero. C2 está en 36. Lo deposita en 36 y el 68 lo borra y el 84 lo borra. ¿Por qué? ¿Por qué llamó al destructor? Si nosotros ni siquiera se lo dijimos. ¿Por qué hizo la llamada al destructor? Por eso quise ponerle todos esos rótulos. Bueno, por eso vienen así desde el guión de clase, porque es para visualizar esto que ahora ya lo podemos entender, después de haber pasado por complejo y por secuenta. ¿Por qué he llamado al destructor? Porque hizo dos llamadas del constructor de forma implícita. No las tuvimos que escribir nosotros. ¿Para qué ocuparon estos dos constructores? El primero, ¿qué fue lo que construyó? Hace uno que con un espacio en blanco. El espacio en blanco. No le dio nombre, simplemente tuvo que construir el objeto tipo cadena.
¿Y el siguiente constructor que le tocó construir? A C2 con la cadena de ingenieros. No. ¿A quién construyó el segundo? Que fue llamado de manera implícita. No tuvimos que escribirlo nosotros, sino que ahí él lo llamó. A ver, usted lo dijo bien. Primero fue llamado para crear el espacio en blanco. Ya no es un char, sino que lo creamos y ese ya es un objeto tipo cadena. ¿Qué le indica la lógica? La segunda vez, ¿para qué lo llamó? Sí, la No sé qué primera para. vez lo llamó para crear el espacio en blanco, luego le agregó la cadena electricista. Para crear la cadena electricista. Correcto, ¿verdad? Para eso fue, para crear la cadena ahí electricista. Bien, entonces, luego la línea 24 es muy simple, ¿verdad? Ya ahora en C2 ya ando ingenieros electricistas. Entonces acá simplemente en la cadena aquí, ¿verdad? La línea 24, simplemente llamo al constructor de copia y anda toda esta palabra ahí, ¿verdad? Toda esa palabra anda ahí y ahora se almacena en una nueva dirección, miren, la que termina en 52, porque C3 no existía. Solo existían en las primeras dos, miren. Los 52 no existía. Entonces, ven cómo se va creando. C1 estaba vacío, recuerda. Entonces, ahora yo le digo, esto es interesante, miren. Solo estoy haciendo una asignación. Es posible uno no sé en inglés cómo se las arreglarán, pero ambos son char, ¿verdad? Pero voy a decirlo así. Un objeto tipo cadena y una cadena char. Dato tipo char, voy a decir. ¿Cómo se las arreglan? Pueden identificar qué es lo que es que no el punto es oírla y el entender les va a permitir corregir errores en el examen, ¿verdad? Bien. Explicarían todo lo que ocurre en la línea C1. Díganme dónde comienza. Me quedé en la línea 24. Quedó objeto 3. Explicarían todo. Díganme que toda la que se da para la línea 7 de Las líneas allá abajo. Bueno, comienza aquí. termina donde está el operador igual. Le dice operador igual, es superior de la dirección. Ok, ahora explícame qué pasa ahí. Primero me parece que llama al constructor general para hacer de nuevo ese casteo de la cadena de caracteres que hay ahí. Y crea una como dirección de memoria o variable temporal para poder almacenar lo que ahí se encuentra y podérselo asignar a C1 con el operador igual sobrecargado. Ok. Después se elimina el espacio para poder guardar la cadena de caracteres en ese espacio. Y al final solo se asigna en el nuevo espacio de memoria.
De hecho, creo que aquí, creo que no llega hasta aquí, creo que solo son estas tres, ¿verdad? Creo que este igual es este, ¿verdad? Porque habían por defecto. Eh, me, me escribes también tu nombre, ¿verdad? Finalizar la clase. Germán también se vuelve a hacer como la 21, crea una dirección para el chat y luego que la crea la copia en C1, correcto. Excelente, Germán. Vaya, miren, si se dan cuenta, ahora no llamó al constructor general. O sea, él elige qué llamar. Aquí el electricista llamó al constructor por defecto, ¿verdad? Miren, constructor por defecto, pero aquí eligió llamar al constructor general. La cuestión es convertirla en objeto tipo cadena. Entonces, con esto que estamos haciendo, luego se viene la comparación, ¿verdad? Con esto que estamos haciendo, vamos a descubrir algo. En realidad, no ocupamos esto. ¿Por qué? Y es lo que ya de una vez lo hice con los de comparación. ¿Por qué no ocupo estos dos? A ver, si Germán tiene micrófono, aquí puede completar ahí usted y alcanzar un punto también. ¿O no tiene micrófono? A ver, entonces, ¿por qué puedo quitar la línea 30 y 31? Según esto que estamos viendo. Ya lo vamos a probar. A ver, unos minutos ahí para que intente escribirlo, si se puede, Germán. Bueno, ahí lo escribió Saúl, ¿verdad? Y es eso. Él siempre va a ser el casteo. Vamos a ver, ya quité la declaración, es obligación quitar la definición, si no, véanlo. Estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Si no, véanlo, que aquí se va a enojar, ¿verdad? No, si no lo definí, si no lo puedo definir. Entonces vamos a quitarlo también acá. Solo dejo la suma de los dos son cadenas. Luego la suma donde los dos son, están las dos formas, lo quito. Mi sugerencia es que hacer algo siempre se aseguren de. Pónganlo como comentario, mientras pueden votarlo, ¿verdad? Vamos a ver, ahora no da problema. Vean, llama al constructor por defecto, al constructor general. En esta operación vuelve a hacer lo mismo. Vean, él decide cómo hacerlo, ¿ves? Y esta vez llamó al constructor general, miren. En ambos casos llamó al constructor general. Está bien. O me he equivocado de línea. Aquí construyo a C1, aquí construyo a C2. Luego se viene, construyo la palabra electricidad y luego construyo el espacio en blanco. Bueno, si llama por defecto una vez. Luego suma la palabra ingenieros. Pues sí, siempre crea el otro objeto. Luego sube la palabra ingeniero electricista y lo guarda. Miren que ahora salieron más variables temporales, miren. ¿Se dan cuenta?
porque es el compilador el que decide. Hoy salieron más variables temporales. Veamos si aún está lo anterior. Vea, aquí fue bien corto, ¿ve? No sé si logran ver, es más, no sé si estoy haciéndolo muy rápido y cuando le llega ya me he movido otra vez. ¿Ven lo que estoy intentando que visualicen? ¿Qué pasa en cada ejecución? ¿Cuántas variables temporales creó aquí, tipo cadena? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok, ¿será que voy muy rápido? Te lo voy a explicar entonces lo que es interesante. De una compilación, ¿verdad? Porque ya lo compilé una vez. Ahora sí, aunque lo siga compilando va a ser lo mismo, porque ya está compilado. Pero de una compilación, el compilador decidió solo crear 2 variables por defecto y aquí termina. Vean, aquí está el constructor general y aquí comienza uno de copia. En la última ejecución, está el defecto y general, que son C1 y C2. Comienza aquí, miren. En la última, aquí comienza el de copia. En la última, decidió llamar al general. Pero luego, quizás el compilador dijo, no, no es suficiente, mejor llamo por defecto. A saber, pero terminó creando 4 variables temporales, le llamo yo, una forma de indicar de que no se quedan hasta el final, ¿verdad? El compilador decide, si lo vuelvo a correr ahorita, esta compilación ya está hecha, siempre va a serlo igual, ¿verdad? Vean. Las 4 variables que crea de manera temporal. Voy a volverlo a compilar, a ver cómo queda ahora. Pues la modificación que él hice al código fuente, por sencilla que sea, ya él queda solo compilando de esta forma, ¿verdad? Crea 4 variables temporales solo en este pedacito. Bueno, terminemos. Al final, yo no llamé al destructor, pero vean, al final, de forma implícita, él llama al destructor. ¿Y a quién destruye? A C1, a C2 y a C3. ¿Y las otras que están ahí? Al final destruye 5. Vean que cuando lo ejecuté, cuando escribí este código, vaya que no sé por qué no lo he fechado, me aparecían números negativos. Estaba en una máquina de 32 bits. Esto debe haber sido quizás 2010 o mínimo. Entonces la máquina era de 32 bits. Habían menos números y aparecía negativo a veces positivo. Pero ve, ahora como ya es una computadora de 64 bits, ya esta dirección es más larga, ¿verdad? Tanto en decimal como en hexa. Sí, es más extensa. Si ustedes no van a volver a ver programación, quizás crean ustedes, pero van a llegar a numéricos que van a ocupar hacer cosas en Octave. Habrá un momento en que harán sus propios programas para resolver una cuestión de circuitos. Yo lo hacía en las calculadoras ya programables. Entonces, guardar la corrida o la ejecución en un momento dado les da una idea de qué es lo que esperan ver. De hecho, en Octave, en la parte de arriba se pone un comentario que es el que se llama cuando uno escribe help, cuando uno llama ayuda, ¿verdad?
A ver, dice Javier aquí, ¿podría mostrar de nuevo la modificación que le hizo al código para que utilizara 4 variables en lugar de 2? Javier, yo no sabía que iba a pasar eso. Lo que yo hice de modificación fue, pero eso fue solo para explicar el asunto de que él va a hacer siempre el casteo. La modificación que hice fue quitarle las otras dos formas de suma, donde el primero es char y el segundo es char. Lo quité de la definición, de la declaración, y luego también lo quité de la definición. Eso es todo. Ingeniero. Diga. Y el hecho de que le haya quitado la posibilidad de que el primer elemento a sumar o el segundo sea un char, no hace que usted obligue al compilador a hacer esos casteos por aparte. Es decir, se tiene que asegurar el programa de tener un objeto cadena más otro objeto cadena. Entonces lo primero que hace es tomar char y convertirlo a un objeto cadena, y después ya empieza a hacer otra vez todo lo que debería de hacer. Es lo más seguro, que la llamada al constructor general fue porque antes ya estaba el sobrecargado, ¿verdad? Entonces hace las llamadas que había hecho de forma habitual en el caso anterior, pero además tiene que hacer el casteo de esto. Tienes toda la razón. De hecho está bien, está muy bien la observación. De hecho es fácil verlo, tienes razón. Acá, ve. Para los compañeros que están ahí, él no solo tuvo que crear este objeto que está para la suma, sino que además él tuvo que crear, ¿verdad? El objeto visto aquí en la declaración, ¿ya? Eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Está bien, está interesante, por eso el cambio fue el que trajo esa forma de trabajar. Quitémoselo esto. Como les he dicho otras veces, dependiendo del grado que ustedes se involucren, vemos cosas que hay años que ni las vemos. Veamos otra vez esto, lo compilamos. Y tal como decía su compañero, ahora ya no ocupa hacer el casteo de estas. Porque esto ya de por sí, si no es cadena, él entiende que puede usar uno que no sea cadena, ¿verdad? O sea que la llamada a los constructores por defecto solo son para el operador suma, entonces. Ahí eso es lo que lo obliga a aparecer el constructor por defecto. Entonces hago una corrección. Constructor, el operador de asignación, ¿dónde está? Entonces el operador de asignación, él crea, fíjense acá, solo que no se nota, ¿verdad? Él crea un objeto temporal para irlo asignando. Y una vez que lo tiene asignado, él lo envía al lado izquierdo, ¿verdad? Como acuérdense que tenemos esto. A es igual a B. Entonces, al parecer, el constructor por defecto es llamado porque él todo mientras opera B, ¿verdad? Mientras asegura lo que tiene B, él lo guarda en un objeto temporal para hacer la copia. Y hasta una vez que tenemos la copia de esa temporal es que lo manda acá, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden visualizar cuando uno va ejecutando el código así, línea por línea. ¿Queda claro que podemos dejar solo esto? ¿Sí? ¿O queda alguna duda? Esto que estamos hablando, insisto, ¿verdad? No vamos a hacer un examen teórico, pero les da la oportunidad de visualizar cómo es el comportamiento
del código que están escribiendo. Tampoco yo voy a querer que en un examen necesariamente tengan que colocarle a cada cosa un rótulo, un mensaje a la pantalla. Aquí lo hicimos solo con el objeto de visualizar el comportamiento, ¿verdad? Pero esto podría ser mucho más corto y simplemente devolvernos el resultado que queremos y que esté mandando el montón de mensajes acá, ¿verdad? Ingeniero, tengo una duda. Dígame. Si, como usted dijo, va, de que no ocupó el destructor, ¿cómo es que sí aparece el mensaje de que se está ocupando? Yo no lo llamé al constructor de manera explícita, ¿verdad? Pero resulta que él, veámoslo otra vez. Yo no llamé al constructor, al destructor de manera explícita en ningún lugar, ¿verdad? En ningún lugar lo he llamado, ¿verdad? Pero a la hora de ejecutar, una vez que termina el programa, él manda a destruir. Teníamos pendiente esta pregunta. ¿Por qué manda a destruir 5 si yo solo había construido, supuestamente solo había construido 3? ¿Pueden identificar qué es lo que está pasando? ¿Por qué manda a destruir 5? Démosle la última ejecución. ¿Por qué manda a destruir 5 si solo tenemos 3 variables? ¿No será por lo que dijeron los compañeros que manda a castear para convertir el char? No, porque eso lo hace acá, miren, en cada operación, pero una vez que esté guardado en el objeto C3, ahí mismo llama el destructor y ahí termina, ¿verdad? Pero ¿por qué al final? Lo que pasa es que ha coincidido, miren, ha coincidido, si quieren, para que vean, sea, el problema es que ha coincidido con lo que está relacionado con esta operación. Aquí acaba de haber una operación suma, ya van a ver. Vean, estos dos son de toda esta operación suma, ¿verdad? Aquí está, miren, 12 lo creó aquí y 96 lo tuvo que crear acá. ¿Por qué? Porque él, bueno, primero sumó esto y ese resultado lo tuvo que guardar en una variable temporal. Luego, lo que le dio aquí, lo volvió a sumar con lo que había dado allá y lo creó una variable temporal. Al tener el resultado, lo envió al string, ¿verdad? Entonces, cada vez que ocupamos esto, llama al constructor por defecto, miren, porque en algún lado tiene que guardar el resultado de manera temporal, que es lo que visualizábamos allá en el otro caso. Si le pusiera paréntesis, ¿cambiaría algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que cambiaría en algo si le pusiera paréntesis? A ver, uno que me lo diga. ¿Qué creen que va a ocurrir en la ejecución si le pongo paréntesis? ¿Creen que va a haber un valor por defecto menos? Da curiosidad, bueno, hagámoslo ya está. Lo mismo, siempre construyó 2, ¿verdad? Siempre construyó 2.
A ver, si me logran captar la idea, quizás a veces puede parecer muy complicado explicarlo, pero si me han logrado captar la idea, entonces, ¿por qué cada vez que hay un operador suma aparece un constructor por defecto? ¿Por qué siempre que hay una operación suma llama al constructor por defecto y sin nosotros haberle dicho? Ya vimos que llama al constructor general cuando le toca hacer el casteo, pero si los dos son cadena, él siempre llama al constructor por defecto. ¿Cuál es la razón? Igual va a funcionar la clase complejo, allá atrás igual funciona la clase secuenta. Si secuenta tuviera un operador suma sobrecargado, ¿verdad? Propongan una solución, así se comienza. Y si no es la correcta, la descartamos, ¿verdad? Dice Javier, miren, ¿será porque la concatenación de ambos lo guarda en una variable temporal? Así es. De hecho, fue lo que le dije, de verdad, que al parecer él hace la suma en una variable temporal. Una vez que ya lo tiene en un objeto sumado, se lo pasa el resultado al otro lado del igual, ¿verdad? Y ahí es que después tiene que hacer la destrucción. Eso no lo visualizábamos antes, ¿verdad? Ahora ha habido la oportunidad de entender esos pasos. Muy, muy bien, Javier. Bueno, la promesa de clase corta se está quedando aquí mal, pero yo quisiera ir terminando para los que van a ese examen de las 10. Pero miren, aquí tengo, este código no funciona, ¿verdad? Es decir, esta línea, la línea 5, hay que agregársela acá. Hagámoslo rapidito. La línea 5, hay que agregársela aquí a la definición de la clase, la declaración de la clase. Vamos a olvidarnos de los espacios. Bueno, está bien. Luego, la definición, hay que agregarlo a donde van todas las definiciones. Lo voy a poner aquí al final por orden. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bien. Aquí, ¿qué hago? Le sumo la última letra, un espacio en blanco, pues yo les propongo los dos. Yo creo un char de 2 espacios. Creo un char de 2 espacios. Como es una variable miembro, él está operando sobre algún objeto. Entonces lo que le digo es, mire, yo sé que la cadena tiene nchar. Entonces, si nchar es igual a 5, la última letra es la quinta letra. Pero como en las cadenas, ¿verdad? Yo comienzo en 0 y termino en n-1, entonces la quinta letra es nchar menos 1. Entonces vean, se lo copio a A0. Así, ¿verdad? Elemento por elemento. Y luego en A1 le copio el carácter nulo. No estoy seguro ahora si eso lo ocupo. Creo yo que quizás no lo necesito. Y luego lo que le digo es, como es un operador miembro, le digo que lo que esté en la cadena original, le agrego esto que acabo de construir. Entonces, en el programa principal bastaría con hacer algo así, miren. Voy a
a colocarlo por ahí. Digamos que lo coloco acá. Esto ya está construido. Entonces, le digo cómo se ve ese out sin haberle hecho el incremento. Y veamos ahora cómo se ve este out el incremento y hacemos una pequeña pausa ahí para verlo. Veamos. ¿No le gusta algo? Miren qué interesante. Fue declarado como post. Como le puse esto, ¿verdad? Lo declaré como post. Entonces se lo vamos a quitar. No, no es eso. Es que no grabé, creo, acá. Veamos. Eso era. Y lo corremos, ¿verdad? Pues vean, aquí está, vean. Crea el objeto C1, crea el objeto C2. Ahora le digo que mande este rótulo, ¿verdad? Sin haberle hecho el incremento, dice ingenieros. Una vez que he hecho el incremento, dice ingenieros con 2 S. ¿Ya? ¿Quieren agregarle otro carácter? Agreguémosle otro carácter. Hagámoslo de esta manera, miren. Le agregue un carácter, qué sé yo. Veamos si deja. Como está en pausa, que termine de ejecutar. Compilamos, corremos. ¿Se vean? Ahora lo que hace es que el más es agregarle una letra. ¿Qué está más fácil? ¿Agregarle una letra o agregarle el final de la anterior? Jóvenes, ¿qué creen que está más sencillo? Agregarle un carácter. Pero aquí están las dos maneras, mire, y como es que esto no existe para cadena, solo estoy inventando algo nuevo que quizás no tenga ninguna utilidad, pero si yo quiero agregarle un montón de veces la S, ¿verdad? Solo lo que hago es ponerlo varias veces. Guardamos este para que funcione. Y dependiendo de cuántas veces le hagamos el incremento, va a serlo. Hagamos otra cosa. Pongámoselo antepuesto. ¿Por qué no funciona? Porque usted lo hizo que funcionara solo cuando va después. Correcto. Y el compilador entiende que va después, vean, tenerlo bien claro. El compilador entiende que va después cuando yo lo coloco así, ¿ve? Sin nada acá. Y también sin nada acá. Si fijaron, esa X no se ocupa para nada. Y al final, pues lo que hago es una suma, ¿verdad? Todo esto se queda igual. Veamos si es cierto. Ahí está. Y él siempre le agrega una S, ¿verdad? Solo que el comportamiento es así. Así que si les digo que a la clase complejo le agreguen un más, ¿qué harían ustedes? Agréguenle un
un incremento pospuesto y prepuesto, pero ¿qué le incrementarían ustedes? Un 1 al real y un 1 al imaginario, sumarle un 1 de magnitud. ¿Qué se les ocurre hacer si les dijera que le hicieran un más al complejo? Vean, es lo que decía el ingeniero del día lunes. Antes de ponerse a escribir código, eso es importante. Hay que tener claro qué harían. Vean, en cadena a mí se me ocurrió copiar la última letra. Y vieran cómo me costó llegar a esas líneas de código. Y seguro que ahora debe haber una forma más sencilla de hacerlo. A medida que uno va viendo los códigos, quizás esto haya una forma más sencilla de hacerlo. ¿Dónde está? Aquí lo creo. Bueno, siempre ocupo sumar. Bueno, no lo sé. De hecho, esta suma ya es el sumado sobrecargado, ¿verdad? Que él le cambia el tamaño a donde voy a guardarlo. Este dis es de 2 espacios más que este dis de acá, ¿verdad? Repito la pregunta, ¿cómo lo harían ustedes con complejo? Si yo les pidiera que sobrecargaran el más. No les estoy pidiendo el código, que obviamente no es el mismo, sino que el concepto. ¿Qué harían ustedes? Que fuera incrementando de decimal. Sí, pero le incrementarían solo a la parte real, solo a la parte imaginaria. Le darían, ¿qué harían? Porque el operador es más. Y en números significa sumarle un 1, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser a los dos, tanto real como imaginario. ¿Verdad? Pero eso no está definido en la matemática, eso lo haríamos con tal de resolver el caso de cómo hacer esto, de sobrecargar los operadores. Bueno, antes de terminar, no quiero que se vayan sin mostrarles el ejemplo de la composición. ¿Se acuerdan que les dije que a esto se le llama composición? Esto no es herencia. Yo no sé si así como vamos con tantas pausas, vamos a ver herencia. Bueno, pero no es composición, es distinto. Por cuestiones de que ahora mis objetivos son otros, yo voy a declarar y definir la clase en el mismo archivo. Así que ustedes saben que esto puedo separarlo cuando quiera, ¿verdad? Pero ahorita, por fines didácticos, lo dejo junto la declaración y la definición de la clase. Esto está en el guión de clase, lo que no está es ejecutable, solo están explicados bloques. Yo lo completé y ustedes podrían hacerlo también. La clase date es día, mes, año. Vean, aquí está el constructor, como casi todas las computadoras. Por defecto, cuando se abre una batería, comienzan en 1900. Supongo que las de ahora ya comienzan, las más recientes deben comenzar en 2000. No me he quedado sin batería en los últimos años. Me interesan las funciones get y las funciones set. Esta nomenclatura, miren, es para cuando yo quiero asegurarme que si el argumento no lo voy a cambiar, que lo tome como constante. ¿Por qué me tocó hacerlo así? Porque es una variable miembro. Si no fuera miembro, ese const tranquilamente yo lo escribo acá, ¿verdad? Pero como aquí es el argumento implícito, la forma de indicarle que el argumento implícito es constante es ponerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces ahí esto no lo encuentra. Se me ocurrió hacer dos funciones, una que la sugiere el guión de clase y una que yo se la acabo de agregar. Esto en español es cuánto ha pasado de una fecha a otra fecha, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que ha pasado de una fecha a otra fecha? Está date, está date. Aquí calcula cuántos días, ¿verdad? Cuántos meses ha pasado. Primero verifica. Como lo dice él acá, solo me calcula los años.
Este código, fíjense que hubo un año en el que le pedí a los estudiantes que le hicieran el refinamiento. ¿Y el refinamiento cuál es? Es algo que vi en una página de internet. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, tengo 20, dice usted. No, pero ¿cuántos meses? Ah, es un poco más complicado, pero está fácil, ¿verdad? 20 por 12. Sin embargo, si lo estamos haciendo hoy en noviembre y usted nació en diciembre, no, ¿verdad? Tiene 19 años con 11 meses. Ya se va poniendo más detallado. No, pero ¿cuántos días? A ver, no es por un punto, pero así rápido. Sí, quiero saber cuántos días llevo de vida o cuántos días han pasado de una fecha inicial a una fecha final. ¿Qué sí habría que tomar en cuenta? El año Los bisiesto. años. Eso. ¿Qué dijo el primero? Los años bisiestos. Exacto. Es obligatorio tomar en cuenta los años bisiestos y ese es otro cálculo aparte. Si de tal año a tal año, digamos que de 1900 a 1940, entonces comienzo a ver 1944 fue bisiesto, 1948, y saco. Entonces ya sé que además de 365 por el tiempo que ha pasado ahí, tengo que sumarle esos días. Entonces, por eso es que este solo me calcula años, porque es bien sencillo. Bien, esta función yo se la puse para que mostrara las fechas. Yo guardo un arreglo con un número, pero a la hora de mostrar en pantalla fecha, yo quisiera que lo muestre más bonito. Y entonces lo que hace es que si va el número 10, va a salir octubre. ¿Por qué lleva este espacio en blanco acá? Para hacerlo más fácil, miren, este aquí sería 13. Como están los elementos, él lo calcula, pero no pasa nada si lo pongo. ¿Por qué he reservado 13 espacios y solo son 12 meses? ¿Dónde comienzan los índices de los arreglos? En el primer elemento. Por eso, pero ¿cuál es el índice del primer elemento de un arreglo? Pues si no estuviese Cero. ese... A ver, ya dijo un compañero suyo 0. ¿Y usted qué iba a decir? Es que si no estuviesen esas comillas, el primero sería enero. Pero, ¿cuál sería el índice de enero? 0. 0, ¿verdad? Entonces, por eso, el índice de este primer elemento es 0, el índice del segundo elemento es 1. Entonces, alguien no necesita más que andar ya manejando el número 1, ¿verdad? Lo otro era, si no quería yo hacer esto, lo otro era dejarlo aquí en 12. Como este es mi método, ¿verdad? Comienza aquí y termina aquí. ¿Y qué es lo que habría que haber hecho acá? Súmale 1. ¿Verdad? Y ya con eso quedaba resuelto, ¿verdad? Que ahí siempre iba a quedar resuelto. Pero así es más sencillo, que no tenga que hacer ninguna operación, solo crea un elemento que no ocupo. Bien, vean, he hecho toda la clase de ahí y estoy listo para usarla en un programa principal, pero no. La composición lo que me indica es que esa clase o la uso en un programa principal o la uso dentro de otra clase. Y esto es lo que se llama composición. Ustedes vean, para una persona yo tengo el nombre, su identificación, DNI se llaman en España, lo que aquí sería DUI. Entonces, así lo quise dejar. Creo un dato tipo DEI que se va a llamar fecha de nacimiento. Y como no quiero que se vaya a cambiar por ninguna razón, a él se le escribo cons, ¿verdad? Por eso está lo del con. Necesito hacer un constructor
¿verdad? Donde vaya el char, vaya el long y vaya el day. Recuérdense que day es como el nombre como que dijera entero, ¿verdad? O flotante. Entonces va el tipo de day. Aquí está la definición, miren. Yo lo prefiero hacer con inicializadores porque lo que hago es llamar al constructor de él. DNI, ¿se recuerdan? Que el DNI, yo puedo usar el nombre de la variable miembro como que si fuera constructor, ¿verdad? No inicializo nombre porque en este código únicamente lo que necesito es leerlo y copiarlo, ¿verdad? Entonces, esto no lo puedo inicializar porque él es un arreglo. Entonces ahí sí me toca abrir llaves, ¿verdad? Y hacerlo a pie. Si se fijan, no estoy usando el operador new porque no estoy haciendo esto como una cadena dinámica, ¿verdad? Aquí, una vez que lo escriba, él lo va a copiar. Aquí vemos que no es dinámico. Ya desde el principio yo lo hice con reserva de memoria estática. Si ustedes quieren hacerlo como es dinámico, habrá que dejarlo aquí así. Y ahí sí, ¿verdad? Habrá que andar cargando el operador new. Pero eso ustedes ya lo saben hacer y ahorita los objetivos míos son mostrarles esto, la composición. Pero no está mal este comentario para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Que tenemos todo eso, lo hemos aprendido en este año. Hay memoria dinámica, hay memoria estática. Ahora que ya tengo el objeto persona, quiero mostrarles otra cosa. Yo puedo crear un objeto como memoria dinámica que ocupa el operador new, o puedo crear un objeto como memoria estática. ¿Podía hacer esto en complejo? Sí, lo podía hacer, pero ahí estábamos aprendiendo todavía. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hago con memoria dinámica, ¿cuál va a ser el operador de nexo? ¿El punto o la flecha? ¿Cuál va a ser el operador con lo que voy a vincular esto? Puntero ahí. Vean con la cuando lo hago entonces este, no actualiza la ubicación.
Entonces vean, yo le digo que la primer nombre tiene esta identificación y que nació el 6 del 6 del 96. Le digo que la segunda persona nació el 1 del 1 del 2001 y que la fecha de hoy, el día que, seguro que este fue el día que hice este código, es 11 del 11 del 2010. Entonces vean, cuando comienza a mandar a imprimir, le dice, hoy es, y para mostrar un objeto tipo day, él llama a la inserción en el string precargado, ¿verdad? Y ya la fecha la pone así bien bonita. Luego dice María nació y luego llama a la función para calcular los años que han pasado y dice tiene 14 años. Pero si nació en junio, ¿verdad? Realmente tendrá 14 años o tendrá 15. Ajá, son cosas que son las que ya se determinan porque está aquí muy ajustado, ¿verdad? Yo medio lo controlé eso acá, miren, le digo, si los meses son mayores, que retorne la diferencia, pero si no son mayores, sí que le quite uno. Entonces en el cálculo de años está bien hecho, ¿verdad? Esto. Digamos que ahora es 27, ¿verdad? Hoy es 27 del 10 del 2021. Digamos que esta persona nació, para hacerlo fácil, nació en el 91 y nació en junio. Y esta otra nació en diciembre. Vamos a ver cómo, para ver si realmente hace esa resta. Hoy es 27 de octubre del 2021. Ok. María nació el 6 de junio y tiene 30 de diciembre. Tiene 20, ¿verdad? Porque aún no estamos en día. Si fuera esto realizado en ahí sí ya tiene 20 años, ¿verdad? Porque ya es 27 de diciembre hoy. Entonces los 2 meses han quedado atrás. Entonces sí está bien lo de hacerle la resta acá, miren. ¿Verdad? Al menos para que los años sean los correctos. A ver, no sé si están ya ustedes más preocupados por su examen, pero unos 5 minutos más. ¿Entendieron lo que es composición? Este está en el guión de clase, pero lo íbamos a ejecutar. ¿Quién me podría definir qué es composición entonces? Bueno, aquí hay una oportunidad para Germán, puede escribirla y así. A ver, Germán, ¿puedes tú escribirlo brevemente? ¿Qué es para ti composición? Y completa ahí la participación de este día, aunque sea en texto. Y si no, alguien que le ayude.
¿Alguien más? Correcto. También está levantando la mano Germán. Perdón, ella la bajó. No vi quién era. Entonces, es correcto, ¿verdad? Es que una variable miembro realmente va a ser objeto de otra clase. Ese va a evaluarlo en un examen así ordinario, ¿verdad? De composición, pero es una cosa muy interesante, porque les permite, ya no, ven cómo aquí ya no es la cuestión de hacer funciones, sino que la cuestión es hacer clases, y si podemos hacer una clase sobre fechas, sí, específicamente, para usarlo dentro de una clase persona, o dentro de una clase, o directamente en el programa principal también, esto se puede. Eso quizás no se los enfaticé. Vean, esta función la estoy llamando dentro del main, pero si acaso la ocupara, también la puedo llamar dentro de la otra clase, porque por eso lo definí como público. Vean, todo esto es público. Vean, aquí está la declaración de clase y acá la definición. Bueno, jóvenes, nos vemos miércoles, ya que luz es pausa. Si la mitad está en repetido y de mate 2, me preocupa, ¿verdad? Deberían de estar en mate 4. Entonces hay que ponerle a prueba, ¿verdad? No dejen esta para otro ciclo. Si hay cosas en las que les está costando, pregunten, ¿verdad? Y yo los apoyo. Y igual cuando también se saturen de actividades, me dicen, ¿verdad? Y vemos si lo reprogramamos o si suprimimos una clase. Usted va a hacer un proyecto de adelante y Diego no. Entonces, el proyecto es la charla el día lunes. No y dice, va, el bloque en el que un mensaje a pantalla, aquí está. El bloque con el peso lo encuentran en internet. De hecho, la palabra Scratch viene, búsquenlo, ¿sí? De eso de otro programa, pero para usarlo en el suyo. No es fácil tampoco es copiar y pegar, es saber qué líneas necesito para generar el efecto que ya hace. Si ustedes entran a la ayuda de Android, lo que van a hallar ahí son los bloques de ejemplo, ¿verdad? Y usted solamente los extrae y los copia. Si van a usar App Inventor, guarden bien el proyecto, ¿verdad? Porque los instructores van a querer el proyecto. Pero si lo pueden hacer en Android Studio, yo se lo sugiero. Van a dar una crecida en programación, porque ahí mezcla Java con XML. XML es donde hacen todo el gráfico, pero no lo tienen, sino que ustedes solo hablan los símbolos que quieren poner, ¿verdad? Así que, por favor, deseen su tiempo para eso. Terminamos acá. Me gustaría que ¿sabes qué? También, Germán, da tu nombre. Nos vemos el próximo minuto.